capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, hermanos. Vamos a seguir con este capítulo. Amén. Aleluya. Los niños pueden salir a su clase. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Voy a leer el primer verso, usted lee el segundo y nos unimos en el verso final. Dice así la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca con bestias contra Dios, para proclamar de su nombre, de su relámpago y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno hiera cautividad, trae cautividad. Si alguno mata a espada desde su muerte. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los 2 de un cordero, pero hablaba como dragón. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y oro. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les diese una marca en la mano derecha de la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Puede sentarse, hermano? Hace una semana empezamos a ver el capítulo 13 de Apocalipsis, un capítulo que nos habla, ya le habíamos dicho, de 2 personajes protagónicos en esta historia de final de los tiempos. Estos personajes son 2 bestias. Una es una bestia que sube del mar y la otra es una bestia que sube de la tierra. Empezamos a hablar acerca de la bestia que sube del mar y mencionábamos algunas características de este personaje. Este personaje, de acuerdo al capítulo 13, hay 10 puntos importantes y de los cuales estamos hablando. Los primeros 5 los vimos hace 8 días. Hoy espero terminar los otros 5 para entrar después a ver a la segunda bestia, que es la bestia que sube de la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que vimos, los primeros 5 puntos? Algo que recuerde usted sobre este personaje llamado la bestia del mar.
Algo que usted recuerde. Venir a solucionar las cosas que parecen imposibles para los humanos. Va a ser una persona que va a tener una sabiduría muy grande. De hecho, las 7 cabezas que están representadas en esta bestia son la sabiduría satánica, una sabiduría perfecta, pero satánica, demoníaca, para hacer lo malo. Acuérdense que cuando Dios creó a este ser, a este querubín hermoso, que hoy le denominamos Satanás, dice que estaba hecho en hermosura y sabiduría. Estaba hecho en hermosura y sabiduría. Entonces esa sabiduría está representada en las 7 cabezas que primero vimos en el dragón, pero que ahora también aparecen en esta bestia. Esas 7 cabezas son la sabiduría plena que tiene, pero sabiduría perversa. ¿Qué otra cosa usted recuerde de lo que vimos hace 8 días? Nada recuerda, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Dijimos que subía del mar y que el mar significa caos, impiedad, pueblos. Vimos con esa cita que está ahí. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como Satanás, como el dragón, recuerda usted. Y bueno, nuestra hermana Adriana Bolaños nos decía la diferencia que había entre la descripción del dragón y la bestia que sube del mar. ¿Sí? La bestia que sube del mar, a diferencia del dragón, las diademas que tiene en sus, esta bestia la tiene en sus cuernos, tiene 10 diademas en sus cuernos. El dragón tiene diademas, pero en sus cabezas, dice claramente. ¿Y cuál dijimos que era la diferencia? ¿Por qué la diferencia? ¿Perdón? Exacto, 7 diademas tenía el dragón en sus cabezas y 10 la bestia que sube del mar en sus cuernos. ¿Pero por qué esa diferencia? ¿Recuerda usted? ¿Por qué el dragón no tiene las diademas en sus cuernos como la bestia? ¿O por qué la bestia que sube del mar no tiene las diademas en sus cabezas, sino en sus cuernos? Porque va a haber, porque esta bestia, la bestia que tiene las diademas o coronas en sus cuernos, significa que el poder no radica en él propiamente, sino en esos cuernos. Y esos cuernos representan a 10 gobernantes. Ya también con citas de Daniel, ahí lo dice Daniel 7:24. Entonces, a diferencia del dragón, que tiene las diademas en sus cabezas, en sus 7 cabezas. ¿Por qué? Porque el dominio, eso significan las coronas, dominio. El dominio que tiene Satanás sobre el mundo no necesita que se lo den, se lo da Dios, pero no necesita que a él se lo den los reyes, porque él es el príncipe de este siglo. No sé si me doy a entender. Si usted no me entiende, dime, ¿sabes qué? Vuélvemelo a decir porque no te entendí, y lo repetimos. Pero si no me dice usted, entonces lo voy a tomar como que sí lo entendí, ¿sí? A ver, hermano Javi, ¿qué dije? Hermano Javi. Los pueblos representan a gobernantes y sobre ese gobierno de 10 naciones. A ver, hermano Gonzalo, discúlpeme que le dije así, pero ok, pues. El dragón tiene poder sobre la maldad. Exacto. Dominio, ¿verdad? Las coronas significan dominio. Por eso es que lo tienen sobre sus cabezas. Y la bestia necesita el dominio, pero que se lo van a dar esos 10 reyes o 10 naciones para que él pueda gobernar. Bueno, ok. Entonces vimos también que esta bestia era semejante a un leopardo, a un oso y a un león. Y van a decir, pues eso está muy raro, pero
vimos que todo esto está representado en una visión que tuvo el profeta Daniel mucho tiempo antes. Dios le muestra al profeta Daniel cuatro bestias que eran precisamente un león, un leopardo, un oso con características especiales y una bestia indescriptible que era la última bestia. Y la palabra de Dios también nos dice que esas bestias representan reinos. Entonces, si las bestias representan reinos, ¿a qué reinos están representando? ¿Qué reinos representan? También lo dijimos, que el león con alas está representando a el imperio babilónico. Era el imperio que estaba en hegemonía, estaba en auge en los tiempos de Daniel. Después Babilonia se viene para abajo, es conquistada por los medos y los persas, que formaban un solo imperio, y esa unión de Media y de Persia está representada por el oso, por la bestia que tiene apariencia de oso, aunque un lado está más sobresaliente que el otro, estaba un poquito deforme, acuérdese. Y después viene una figura, una bestia como leopardo. ¿A qué representa el leopardo? Al imperio griego. El imperio griego viene a conquistar al imperio medo-persa, ¿sí? Entonces, Babilonia es conquistado por los medos persas, los griegos conquistan a los medos persas y después viene Roma y conquista a Grecia. Y usted va a decir, ¿y qué de importante tiene todo eso? Porque estos cuatro imperios representan a las naciones gentiles que han sometido a Israel. Son los cuatro imperios que han sometido al imperio de Israel. Y podríamos hablar de otros imperios que han sometido al pueblo de Israel, como los egipcios, como los sirios, como los asirios, ¿sí? Pero estos fueron antes de Daniel. Estos imperios tuvieron su auge antes que Daniel. Cuando Dios le revela a Daniel, cuando Dios le revela a Daniel la visión, le dice: esto es la visión que está determinada para ti y para tu pueblo. Es decir, que a partir de los tiempos de Daniel iba a ser hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante. Y a este tiempo, estas naciones son lo que forman el tiempo de los gentiles, que también ya lo habíamos mencionado. El tiempo de los gentiles, cuando Jerusalén, cuando Israel, cuando Judea va a ser pisoteada, va a ser pisoteada. Entonces Dios le muestra esta visión a Daniel. Es una visión de Dios hacia Daniel. Dios le está diciendo a Daniel: yo es así como veo esos imperios. La gente los ve como imperios llenos de esplendor, yo los veo como unas bestias. Para mí son unas bestias esos imperios. No representan afecto alguno hacia mí esas bestias. Y también dijimos que por aquí encontré una imagen que no la traje hace 8 días, pero que la encontré y es para que la comparemos. Mire, aquí, ¿qué relación tiene la visión de Daniel capítulo 7 con la visión que vio Nabucodonosor en el capítulo 2? Tiene mucho que ver. También se los mencioné, pero no había una imagen. Entonces, la imagen que vio Nabucodonosor era una imagen de una persona, un personaje, y él la veía grande, esplendorosa, porque estaba hecha de oro, de plata, de bronce y de hierro, ¿sí? Esos 4 metales formaban a esta figura que veía en Nabucodonosor. A Nabucodonosor le causó gran perturbación en su mente, no podía dormir, no estaba quieto y mandó a llamar a todos los sabios del reino babilónico y nadie le podía decir qué simbolizaba esa imagen. Pero llega Daniel y le dice: esa imagen que tú has visto simboliza, y le empieza a dar el simbolismo. Si usted quiere leer acerca de esta historia, está en Daniel capítulo 2, no lo lea ahorita, léalo en su casa.
Pero ahí están las dos visiones y representan lo mismo, ¿sí? Representan lo mismo. La cabeza de oro es sinónimo también del león que ve Daniel y es el imperio babilónico. El pecho de plata de la figura y los brazos son lo que también es el oso y representan al imperio medo-persa. Después abajo están los muslos y de la cintura para abajo, y lo que también ve Daniel a través de la bestia es un leopardo, representan al imperio griego. Y finalmente hasta abajo están las piernas de fierro o de hierro que representan al imperio romano, y es descrito como una bestia espeluznante, grotesca, así lo describe Daniel. Y finalmente abajo están los dedos, que era una mezcla de hierro con barro, porque se va a mezclar ese imperio romano con naciones menos poderosas, pero que van a haber una mezcla en los últimos tiempos. Y lo mismo pasa con las bestias. La cuarta bestia tenía 10 cuernos. Entonces, esa es la similitud que guarda y que es un misterio para muchas personas, pero son los cuatro imperios que ha habido y que van a resurgir. El imperio romano, vuelvo a repetir, no es que Roma se vuelva una nación superpoderosa, sino que el territorio que abarcaba Roma, de ahí van a surgir 10 naciones. El imperio romano abarcó gran parte de Europa, de Asia y de África, ¿sí? Entonces, de ese territorio de Europa, de Asia y de África van a surgir 10 naciones que le van a dar el poder al cuerno pequeño, que también dijimos que cuando Dios habla en el libro de Daniel del cuerno pequeño, se está refiriendo a este personaje llamado el anticristo o la bestia. Sí, esos 10 personajes poderosos, gobernantes, le van a dar la autoridad a el anticristo para que él sea un jefe autoritario, así como Adolfo Hitler, pero elevado a la milésima potencia, ¿sí? A la milésima potencia. Con este personaje de la Segunda Guerra Mundial pudimos ver cómo un solo hombre fue capaz de mover a su nación, y cómo esa nación fue capaz de conquistar a otras naciones, de sojuzgar al pueblo judío. Pues Adolfo Hitler es un bebé en pañales en comparación de este jefe que viene llamado el anticristo o la bestia. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Nada? Ok. Bueno, vamos entonces a empezar a ver las últimas 5 partes de este personaje que están relatadas exclusivamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque déjeme decirle algo, en Daniel también se nos dan otras características del anticristo, pero que pues sería muy extenso hablar de él, y además tanto anticristo en la hora de la reunión pues no es bueno. Entonces solamente vamos a mencionar lo que nos dice el capítulo 13 de Apocalipsis. El origen de su poder. Ya habíamos visto hace 8 días que el mismo poder le ofreció Satanás a Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, pero Jesucristo rechazó esa oferta, y leímos esa cita que está en Mateo 4 del 8 al 10, ya no la vamos a volver a leer, si no nunca acabamos, pero Satanás ofrece nuevamente los reinos de la tierra a la bestia, y ésta sí los acepta. Déjeme decirle algo, la bestia no es un hombre ordinario. Si usted cree que es un personaje común y corriente, déjeme decirle que no. Las características que se nos dan de él son características que rayan en lo diabólico, que rayan en lo demoníaco, ¿sí? Yo no sé si a usted le gustan esas películas de terror donde sale Jason, Freddy Krueger, salen esos personajes que causan tanto temor y miedo. Bueno, déjeme decirle que esos también son bebés en pañales comparados con lo que es este personaje. Aunque va a ser una figura
muy carismática. La Biblia no nos dice que sea guapo. Eso sí, la Biblia no nos dice que sea hermoso, que sea de hermoso parecer, que sea bello, pero va a ser una persona muy carismática, que las mujeres van a tratar de conquistarlo. Pero la Biblia dice en Daniel, en el libro de Daniel, que del amor de las mujeres no va a hacer caso. Este personaje no le va a hacer caso a ninguna mujer, porque su propósito va a estar centrado en dominar y en gobernar al mundo exclusivamente. Pero aparte de estas características, nos dice la Biblia que este personaje sube del pozo del abismo, como dice Apocalipsis 11:7 y 17:8 de Apocalipsis. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Gracias, hermana Clara. Y 17:8, por favor. Las bestias que has visto eran y no es y está para subir del abismo e ir a perdición de los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Gracias, hermana Clara. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos pasajes? Que nos dice de dónde proviene este personaje. ¿De dónde proviene? Del abismo. ¿Y qué vimos en clases pasadas que había en el abismo? Almas demoníacas, ¿no? Demonios es lo que hay en el abismo, ¿sí? Es lo que hay en el abismo, demonios. Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que este personaje tiene una relación muy estrecha con los demonios. Por eso es un personaje extraordinario y sobrenatural. Extraordinario y sobrenatural. Hay quienes se atreven a afirmar que puede ser poseído por Satanás. Puede ser poseído por Satanás. He escuchado mensajes de predicadores que son muy famosos y que dicen que los ángeles caídos no pueden poseer a las gentes, que son los demonios, y que los demonios son las almas de los gigantes que existieron en la antigüedad, de las que nos habla el libro de Génesis. Si ha leído usted acerca de esto, cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y surgieron hombres de gran renombre, dice la palabra. Estos fueron los gigantes que vivieron en los tiempos de aquellos tiempos, ¿sí? Vivieron en los tiempos muy antiguos. Y entonces a alguien se le ocurrió decir que estos personajes, como eran los hijos de Dios, son los ángeles malos, se unieron con las hijas de los hombres, que son la línea de Set, la línea buena. Acuérdense que Set fue un hombre que agradó a Dios también. Entonces se unieron, y esta simbiosis de ángel con humano da lugar a los gigantes, pero de ahí también surgen los demonios, ¿sí? O sea, todo esto no lo dice la Biblia, simplemente es una teoría de alguien que se le ocurrió hacer este tipo de teorías y que pues mucha gente lo cree. Y entonces dicen que los que pueden endemoniar a la gente pues son estos seres que surgieron de esa unión, que son propiamente los demonios, pero que los ángeles caídos, esos no pueden poseer a una persona. Sin embargo, si vemos lo que dice Juan 13:27, ahí nos damos cuenta que Satanás puede poseer. ¿Qué dice Juan 13:27? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. A ver, déjeme ver. ¿Puede repetirlo, hermana, por favor? Y después del bocado, Satanás entró en él. Gracias, hasta ahí, hermana, hasta ahí. Gracias, hermana Chávez. Después del bocado, ¿quién entró en Judas? Satanás, es claro. Y Satanás no es un demonio. ¿Qué es Satanás espiritualmente hablando? De acuerdo a la escala celestial.
Un querubín, exactamente. Entonces aquí vemos cómo no es necesario ser un demonio para poseer a una persona, ¿sí? Entonces tengan cuidado, porque desgraciadamente este tipo de enseñanzas son muy espectaculares, te dicen muchas cosas bonitas, pero a veces son sin un fundamento realmente bíblico. Y decimos, ay, pero es que lo dice el hermano que es doctor en teología, es doctor en no sé qué, tiene no sé qué tantos grados honoríficos. No se crean de todo lo que dicen, ¿sí? Siempre la Biblia va a ser nuestra regla. Si en la Biblia lo dice, lo creemos. Si la Biblia no lo dice, entonces pues son puras ideas guajiras de esa persona, que pues qué bueno que las piense, pero nosotros no podemos darle total credibilidad a algo que no viene en la Biblia. Y si usted quiere saber algo y no está en la Biblia, no le ande buscando. Ya cuando hablábamos de los 2 testigos les decimos, no le ande buscando, no le ande poniendo nombres. ¿Sabe qué surge de esto? De esta situación. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Yo no estoy adelantando. Vámonos de una vez. Vámonos al siguiente punto, porque de ahí tiene que ver lo que le voy a decir. Punto número 7, el milagro que le da fama. Hay algo que hace que el mundo entero ponga sus ojos en Satanás. Hay algo que hace que aparte de toda la sabiduría que tiene este personaje, pero va a haber algo sorprendente en este ser satánico. Y dice la palabra de Dios en el verso 3 del capítulo 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Imagínense ahí, este personaje va a sufrir una herida, porque literalmente así lo dice, también el griego así lo dice. Va a sufrir una herida de muerte mortal, es decir, va a estar en peligro de muerte este personaje. Un atentado, algo va a pasar que van a pensar que se murió este personaje. Pero dice que su herida fue sanada. Y cuando la gente se entere de todo esto, nos dice este versículo que la gente se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya no lo estaban tan solo viendo como aquel líder carismático, ese líder que tenía el poder, la sabiduría para arreglar los problemas mundiales, sino ahora que lo estaban viendo como un ser milagroso. Es decir, pasan de la admiración política, de la admiración social, a la adoración espiritual por este personaje, por esto que le sucede. Dios manda un juicio contra él. Pero nos dice aquí la palabra que esa herida que sufre fue sanada. Es una herida literal. Lo menciona el verso 13, 12 y luego el 14 también lo dice. Si alguien lo quiere leer, por favor. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí nos dice, tiene una herida de espada y vivió. ¿Sí? En el verso 12, ¿qué nos dice? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Fíjese, 3 veces nos lo recalca la palabra, ¿sí? Para que no digamos, ay, lo leí bien, o a lo mejor se le fue de más al apóstol Juan y lo anotó. No, nos lo recalca 3 veces claramente, que este personaje va a sufrir una herida de muerte, pero va a ser sanada. Y esto hace que la gente ponga sus ojos en este personaje y digan, ¿cómo es posible? En realidad es un ser milagroso.
Sí, a lo mejor alguien va a quererle atribuir a Dios el milagro, pero acuérdese que todos los que van a estar en la tierra, la gran mayoría, solamente va a haber un remanente fiel, pero la gran mayoría de los que se queden en la tierra no van a creer en Dios. ¿Sí? Todos esos políticos, sociólogos, historiadores que hoy en día tienen el poder de la palabra en medios sociales y que te dicen Dios no existe, son los que se van a quedar y son los que van a seguir hablando de eso, que Dios no existe, que todo es obra de la casualidad, que somos obra de la evolución, y de eso se van a hablar. Entonces nadie le va a dar a Dios el crédito de ese milagro. Entonces, ¿a través de qué van a ver el milagro? Y van a decir, entonces, si no es Dios, ¿cómo pudo sanar? Y entonces es cuando se van a infiltrar la religión a favor de la bestia. Va a haber una falsa religión en la cual el Dios de la humanidad va a ser este personaje, la bestia, a través de esto que va a suceder. Entonces, esta herida va a sanar, dice la palabra. Y les decía algo, les comentaba algo del punto pasado. Ahora dicen que este personaje va a ser Judas Iscariote. Sí, ahorita usted se ríe, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo pues es posible? Pero ¿sabe por qué y lo dice gente que estudia? ¿Sí? Lo dice gente que estudia. ¿En base a qué hacen esta postulación, esta postura? ¿En base a qué? Porque la Biblia menciona al anticristo como el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses es el hijo de perdición. ¿Y a quién más se le dice el hijo de perdición? Claramente ese título en la Biblia. A Judas. Así Jesús lo describe, el hijo de perdición. ¿Sí? Entonces dicen, pues si es el hijo de perdición, el anticristo, y Jesús ya le había nombrado a Judas, entonces él es. Porque acuérdense que había sufrido una herida en su cabeza cuando cae del árbol donde se había colgado y queda todo ahí embarrado, ¿verdad? En el suelo. Entonces sufre una herida de muerte, pero dicen que Satanás lo va a resucitar en la gran tribulación. Suena algo descabellado, ¿verdad? Poco creíble, pero hay personas que dicen es que es el mismo título que le da Dios a Judas Iscariote, y es el mismo título que le da al anticristo, el hijo de perdición. Por acá está, creo que la cita, déjeme buscarla, hasta la había anotado, creo que no tenía nada que ver. Segunda de Tesalonicenses 2:3, a ver, alguien busca Segunda de Tesalonicenses 2:3 y alguien que use Juan 17:12. Gracias, hermana Nancy. Y ahora Juan 17:12, ¿qué dice? 17:12, por favor, hermana. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba nombres a los que me dijiste. Yo los guardaba. Y en ninguno de ellos se les dijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ok. Sí, entonces se da cuenta de la relación. Segunda de Tesalonicenses 2:3 está diciendo, habla del anticristo y se refiere a él como el hijo de perdición. Y Jesús en el Evangelio de Juan 17:12 también se refiere a Judas Iscariote como el hijo de perdición. Yo no le estoy diciendo que va a ser Judas Iscariote que va a resucitar. Si lo sé, si va a ser él, no lo sé. Pero así como mencionábamos de Elías y de Moisés y los dos testigos, lo mismo sucede con esto, ¿sí? Nos podemos hacer teorías que en realidad no están en la Biblia, teorías que no están en la Biblia. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todas las posturas que surgen para explicar pasajes poco claros. Si no viene, ¿qué tenemos que hacer ante los pasajes que son poco claros?
Buscar que la misma palabra los explique. Y si la misma palabra no los explica, dejarlos así. ¿Sí? Acuérdese, ya vimos que Dios incluso le dice a Juan, dice, no apuntes lo que estás escuchando en la voz de esos truenos. Dice, porque eso no es para que tú lo anotes y lo des a conocer. Entonces hay cosas que Dios tiene guardadas en sus secretos y que van a ser reveladas el día que Él quiera y a quien Él quiera. ¿Sí? Entonces no nos pasemos de curiosos, hermanos. Bueno, regresamos al punto número 8, la adoración de la bestia. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Eso lo dice el verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjese, llegaron a tal punto que adoraron a la bestia. Aquí nos dice adoraron al dragón. Es muy difícil que la gente adore directamente a Satanás, aunque ahora sabemos que hay grupos satánicos. Cada día crecen más los grupos satánicos, las iglesias satánicas, los adoradores de la Santa Muerte y de otras cosas que tienen que ver mucho con el mal. Pero para que mundialmente la gente adore a Satanás va a ser difícil, porque va a haber un pensamiento escéptico para las cosas espirituales. Es decir, la gente no tan solo niega a Dios, sino que ahora también niegan todo lo espiritual. Si no existe Dios, no existe el diablo. Si no existe el diablo, no existe Dios. Así de simple y sencillo. Entonces, si la gente que va a estar en la gran tribulación es gente que no cree en lo espiritual, entonces no van a creer en Satanás. Entonces, ¿cómo es posible que van a adorar a Satanás? Dice aquí, y adoraron al dragón indirectamente. Lo van a hacer indirectamente. ¿Qué dice 2 Corintios 11, 14 y 15? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extraña si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gracias, hermana Rosita. Dice, se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Entonces, van a adorar a este personaje, van a decir, ¡oh! ¿Cómo es posible que este hombre, que nuestro líder, que nuestro gobernante, que nuestro rey haya podido salir adelante? Es un milagro, y lo van a adorar a él. Pero encubiertamente, ¿quién está detrás de él o dentro de él? Satanás. Entonces, por eso aquí es comprensible que dice, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es un personaje muy poderoso. Nadie va a poder luchar contra ella. Nadie. Y vamos a ver un consejo que Dios da al final de esta enseñanza que vamos a concluir. Un mensaje que da Dios. En los tiempos del Imperio Romano se levantaron grupos en contra del imperio. Se levantaron grupos que no estaban de acuerdo con la forma en que gobernaba el imperio, y hicieron guerrillas, revoluciones. En el pueblo judío se levantaron los celotes, gente guerrillera que se oponía, hacía revueltas en lugares, en pueblos, en localidades, en ciudades, en contra del gobierno romano. Y aunque no lograron propiamente nada, pero lograban hacer que retrocedieran las fuerzas del Imperio Romano en ciertos lugares. Y no tan solo bíblicamente ha existido esto, siempre en contra del totalitarismo, en contra del autoritarismo, siempre en contra de los regímenes impositivos. Siempre se han levantado personas, grupos de personas para hacer contrapeso. Pero aquí lo que Dios le recomienda al pueblo es tranquilo. Más adelante lo vamos a ver. Pero ¿por qué les digo esto? Porque la gente dice, ¿y quién podrá luchar contra ella?
Nadie va a poder luchar contra este personaje, contra este gobierno satánico. Finalmente dice, ¿cuál es su órgano de ataque y su tiempo? Versos 5 y verso 6. Dice la palabra, dice, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Sí? ¿Cuál es su órgano de ataque? La boca. ¿Sí? Puede ser que tenga armas militares, que tenga tanques de guerra, tenga mucho armamento. Pero lo principal, fíjese, lo principal con lo que va él a atacar va a ser con su boca. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Qué poderosa es la boca, hermano. ¿Qué nos dice el libro de Santiago acerca de la lengua que está en la boca? ¿Cómo se le describe? ¿Qué es qué? ¿Como un qué? ¿Cómo qué? Bueno, es un miembro pequeño, pero ¿cómo se le dice? Que es como un fuego que enciende. Así es la boca. Y nosotros debemos debemos de tener cuidado. Aquí le podemos buscar una aplicación para nuestros días, porque usted a lo mejor está bien aburrido ahorita y dice, pues estamos yendo los jueves, pero no le encuentro ningún propósito a esas enseñanzas, porque son para cosas que vienen para el futuro y a lo mejor yo ni voy a estar ahí. Pero toda la palabra, dice Pablo a Timoteo, es útil. Toda palabra es útil. Entonces, ¿qué utilidad podemos ver a esto? Que debemos de ser cuidadosos con nuestra boca. Con nuestra boca debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué dice, por ejemplo, Proverbios 18:21? Proverbios 18:21. Gracias, hermana. Dice, el poder de la vida y de la muerte, ¿en dónde está, hermano? En la lengua. En la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y no es como ahora la interpretan muchos personajes que predican pues mensajes contemporáneos que dicen, pues como nosotros en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, ponte a decir cosas positivas y declara positivo y decreta positivo y todo esto y lo malo sujétalo, átalo, échalo fuera y creen que nada más porque la Biblia dice que el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Con decir yo decreto, yo declaro, yo sujeto, yo cancelo, ¿verdad? Otra palabra muy popular que se ha hecho en el pueblo de Dios. Creemos que con eso ya es suficiente, pero no, a lo que se está refiriendo es que nuestra boca sirve para bendecir. Cuando tú hablas, puede ser que tú hables bien de una persona. Qué bonito es cuando dicen, ay, mira, esa persona es una persona bien gentil, bien amable, bien generosa. Tú estás dándole vida a esa persona, le estás dando un reconocimiento. Quizás si es un familiar tuyo lo estás honrando. De esa forma lo estás bendiciendo. Dios nos dice que bendigamos y no maldigamos. Si tienes algo que decir bueno de una persona, dilo. Y si tienes algo que decir algo malo, mejor guárdatelo y díselo a Dios. Sí. Porque también si nosotros decimos cosas malas, ay, es que me dijeron que esa persona es bien enojona y es bien así. Y luego cuando tú ya le estás tratando te das cuenta que en realidad no es como te dijeron. Ah, pero tú ya le dijiste antes a 10 personas que esa persona es un ogro. ¿Y qué hiciste con tu boca? Maldijiste. Ay, no, hermano, yo no dije maldito. No dijiste maldito, pero
dijiste de esa persona. ¿Sí? Mal dijiste, o sea, dijiste cosas malas de esa persona. Eso es una maldición. Cuando nosotros hablamos mal de una persona, eso es la maldición a la que se refiere Proverbios. Por eso dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Qué dice Santiago 3:10? Santiago 3:10. Aleluya. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Gracias, hermana. Fíjese cómo describen a la lengua. Y no dice la lengua de los malos. Está hablando de la lengua de todo mundo. ¿Sí? Entonces aquellos que se sienten santos, perfectos por sus propios méritos, pues estamos bien perdidos. Porque tenemos un organito, ¿verdad? Que a lo mejor no es un arma de ¿cómo les dicen? De alto impacto, no sé cómo les dicen a las armas que son muy poderosas, pero no tenemos de esas armas, pero con nuestra boca, hermano, podemos destruir a las personas o podemos pues darles el honor que se merecen. Entonces tengamos cuidado. ¿Por qué salió todo esto? Porque dice que este personaje tan solo con su boca habla grandes cosas y blasfemias, así dice claramente, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Qué es una blasfemia? Estar en contra de Dios. Si yo estoy en contra de Dios, puedo hablar blasfemias, pero volvemos al punto. ¿Qué es una blasfemia? Son mentiras. Negar la divinidad de Dios podemos decir que es un ejemplo de blasfemia. Sí, el blasfemar es injuriar, lesionar, dañar a través de tus palabras a alguien. Eso es una blasfemia, dañar a través de tus palabras a alguien. Entonces este personaje se va a poner a estar diciendo, miren lo que sucede. ¿Por qué cae fuego del cielo? Porque Dios es malo. ¿Por qué hay terremotos que hacen que desaparezcan las islas? Porque Dios es malo. ¿Por qué hace que haya tantos niños huérfanos en el mundo? Porque Dios es malo. ¿Por qué hace Dios que se muera la gente de peste? Porque Dios es malo. ¿Por qué Dios permite toda esta maldad en la tierra? Porque Dios es malo. Porque a Dios no le interesa la humanidad. A ese grado va a llegar toda la ideología de este personaje en contra de Dios. Y todo este sistema anticristiano, parece que es un sistema anticristiano, ¿sí? Todo esto es un sistema que viene desde los tiempos de Babilonia, pero que está agarrando su clímax hoy en día. Hay una serie en Netflix que no se la recomiendo que la vean. Yo la vi simplemente por curioso, ¿verdad? Pero no se la recomiendo que la vea. La serie se llama Lucifer. Bueno, le voy a decir a grandes rasgos lo poquito que vi. Tratan el personaje central, pues el Lucifer, tratan de personificarlo como alguien bueno, como alguien que simplemente es víctima de las circunstancias. ¿Y quién genera las circunstancias sobre él? Dios. Entonces, ¿quién es indirectamente el malo? Dios, porque permitió que que Lucifer se hiciera mal. Sí, pero según en la serie, Lucifer nunca dice mentiras. Él en un diálogo dice, es que yo no hago que las personas se vayan al infierno. Las personas de sus mismos deseos son los que se van al infierno. Y trata de usar palabras que vienen en la Biblia, usarlas a su manera, a su antojo. A su favor, vamos a decir, exactamente, a su favor.
Pero de eso trata la serie. Entonces esto lo ve alguien que no conoce en realidad el poder destructivo de Satanás y dice, pues sí es cierto, Satanás no es malo, Lucifer no es malo. Sí, es el galán de la serie, es el carismático de la serie, es el bueno de la serie y es el protagonista de la serie. Pero así, y la gente consume eso y lo que ve la gente. Yo no sé quiénes hayan visto o estén viendo esa serie o la hayan visto, pero no se vayan con la finta. En realidad así no es Satanás como lo pintan. Ahora sí, Satanás no es como lo pintan en esta serie. No tiene nada que ver. El real es así como está aquí descrito en la Biblia. Y luego dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sí? ¿Qué dijimos que eran 42 meses? 1260 días o 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Finalmente, triunfa la bestia. Dios permite que triunfe. Acuérdense que él estaba en el cielo, pero Dios, en una batalla que surge con el arcángel Miguel, lo echan para abajo. Incluso hay una voz que dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque ya les cayó el chahuizcle, ya les cayó Satanás por allá. Y entonces cuando cae Satanás del cielo, es decir, ya queda completamente desterrado, es que se viene todo esto, ¿sí? Viene a que lo adoren aquí en la tierra. Y se le permite hacer guerra contra los santos, como dice el verso 7 y verso 8. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y dónde estaba Dios? ¿No que nuestro Dios es más grande, es más poderoso? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué fueron vencidos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No dice así la Biblia? ¿Por qué fueron vencidos? Diríamos o preguntaríamos. Y no es un pasaje aislado. Vamos a ver que eso está predicho desde el tiempo de Daniel. ¿Qué dice? Vamos a leer estas citas. Daniel 7:21, Apocalipsis 11:7, 12:7, 24, 7:9 a 14, Mateo 10:28. ¿Qué dice Daniel 7:21, hermana Clara? Este cuerno, ¿quién era el cuerno pequeño? El anticristo. Dice que le hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 11:7, ¿qué dice? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Gracias, hermana Chava. ¿Contra quién es hará guerra? Contra los 2 testigos. Ese es el pasaje que habla de los 2 testigos, Apocalipsis 11. Hará guerra contra ellos y los matará. Y luego 12:17, ¿qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias, hermana Clarice. Cuando Satanás desciende encolerizado del cielo porque fue desterrado de allá, viene contra la mujer que dijimos que era el pueblo de Israel, pero como el pueblo de Israel, Dios se lo va a llevar en las alas del águila para protegerlo por 1260 días al desierto. El dragón no lo puede tocar al pueblo de Israel. Entonces, ¿contra quién se va? Contra la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Los que hayan creído en Jesucristo durante el tiempo de la gran tribulación. No en la iglesia, hermano. Son los que hayan creído después de que la iglesia se fue al cielo. ¿Sí? Y el 24, ¿qué dice? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria a Dios. Va a haber un remanente que dice, Juan dice, y vi las almas de los decapitados.
Es decir, de los que murieron por causa de Dios y los que no se dejaron poner el sello de la bestia. Es decir, todos estos pasajes nos están confirmando que los que se queden en el tiempo de la gran tribulación van a morir. La mayoría, la gran mayoría van a morir. ¿Sí? Apocalipsis 7, 9, 14 habla algo similar. Está largo el pasaje, léalo usted en su casa, pero sí me interesa que leamos Mateo 10, 28. ¿Qué dice Mateo 10, 28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias, hermana Rosita. Jesucristo está diciendo: no teman al que puede matar el cuerpo. ¿Y así lo dice? No teman al que puede matar el cuerpo. Es decir, para Dios la muerte no es señal de triunfo. El que a ti te mate alguien no es señal de triunfo. Hermanos, debemos de entender esto. La muerte es simplemente un paso de lo humano a lo divino. Aunque nosotros como seres vivientes tenemos miedo a la muerte, pero Dios nos dice: hay una vida eterna más allá, hay algo mejor más allá. Aquí lo mucho que puedes vivir son 80, 90 años, si bien te va, pero allá va a ser una vida extensa, eterna. Eso es nuestra esperanza de vida, una vida con Jesucristo, una vida llena de plenitud, de gozo, de alegría con nuestro Salvador. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no decía: ay, me van a matar por predicar a Cristo, ay, mejor no voy a Roma porque allá me van a matar, mejor no voy a Jerusalén, y si le hago mejor caso a Gabo, él me dijo que no fuera, me está profetizando que no vaya a Jerusalén. Él no decía así. Entonces aquí lo que está diciendo es que dice la palabra de Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque para la bestia el vencer a los santos es la muerte. Pero para nosotros, o los cristianos de aquel tiempo, los creyentes de aquel tiempo, eso no va a ser una derrota. No va a ser una derrota. Nunca veas la muerte, hermano, como una derrota. Nunca veas la muerte como una derrota. Nunca te burles de un hermano que murió. Nunca digas: ay, pues si se murió, quién sabe que su vida, cuántos pecados ha de haber cometido. Caras vemos, corazones no sabemos. Yo por eso voy a la iglesia todos los días. El morir no es señal de que tú estés inmerso en pecados, no es señal de que Dios te ha abandonado, es simplemente un paso hacia algo mejor. La muerte es un paso hacia algo mejor, hermano. Aunque ahorita tu cuerpo y tu mente están diciendo: ay, este está loco, pero así es espiritualmente. Así es espiritualmente. Pablo decía: yo no sé qué sea mejor, si estar con ustedes, si estar atendiendo sus necesidades, estar aquí presente, o mejor estar presente en la presencia de Dios. Es decir, morirme, irme de aquí, y mejor estar presente allá. A él lo que le detenía era la carga que sentía por las iglesias. Eso era lo que lo detenía de estar aquí en la tierra a Pablo, la carga que sentía por las iglesias, por el ministerio. Eso era lo que le preocupaba a Pablo. No estaba preocupado: ay, cuando yo me muera, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién me lo va a quitar? ¿Qué va a pasar con mi mansión que construí? Tantos años que invertí en mi mansión, en mi carrito, tanto que trabajé por mi carrito. Esos son pensamientos que nos hablan solamente de nuestra mente materialista. Así estamos atados a este mundo. Por eso nos duele morirnos, porque nuestros tesoros están aquí en la tierra. Nuestros tesoros están fincados aquí en la tierra. Pero Jesucristo dijo: hagan tesoros en el cielo, donde allá no va a haber ni polilla ni orines que pudran sus tesoros.
Ese es el mandamiento. Ya se me acabó otra vez el tiempo y no terminé. Pero bueno, déjeme terminar el punto número 10. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra. Aquellos que lo adoraron van a pagar el precio. Van a poder comer porque se van a dejar poner el sello de la bestia. Van a tener su casita, van a vivir muy cómodos, muy a gusto, porque ya están adorando a la bestia. Pero a final de cuentas van a pagar el precio. Son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias, hermano Javi. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así de simple y sencillo. Ay, hermano, pero es que si no me ponía el sello iban a matar a mi hijito, me estaban amenazando que si... ¿Estamos preparados para todo eso? Mucha gente va a echarse para atrás. Aunque conozcan de Cristo, se van a echar para atrás porque los van a amenazar. No es de que van a llegar y les van a decir, ¿te pones o no te pones el sello? No va a ser así. Te van a amenazar. Y si no te dejas poner, te quitamos tu trabajo, te quitamos tu familia, te quitamos y te van a estar amenazando. Va a ser una tortura psicológica todo eso. Entonces, decidamos agarrarnos hoy más que nunca bien de nuestro Dios para no tener que pasar si llegamos a esos términos. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Necesitamos fortalecernos en el Espíritu, hermano. Dejar de pensar tanto en nuestros problemas, que a veces es lo que nos consume toda la parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, y enfocarnos en lo espiritual. ¿Qué voy a hacer cuando Jesús esté frente a mí y me diga, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste de tu tiempo? ¿En qué invertiste tu tiempo? ¿En estar en Facebook? ¿En estar en YouTube? ¿En estarte yendo a tomar cafecitos con el vecino, con tus seres queridos? ¿En estar hablando incoherencias, cosas que no tienen nada que ver? ¿En andar conquistando chicas? ¿En andar conquistando chicos? Un día tenemos que rendir cuentas, hermano. Pensemos en todo eso. Señor, te damos gracias.